mandamientos de Dios para la familia, o podríamos decir leyes o principios vamos a poder compartir en esta noche. Y la primera, bueno, si pasamos al otro slide, vamos a ver que son 10 ahí. Podemos ver a ciertos dibujos que están prácticamente dando a entender cada una de esas leyes. Entonces, la primera que podemos ver acá son los anillos. ¿Por qué? Porque la primera ley se trata de ser una persona de pacto. Y eso lo tratamos, lo vimos en el primer capítulo, en el número uno, y podemos ver de que es muy importante ser una persona de pacto. Ya hablamos acerca de eso, de que Dios es un Dios de pactos, ¿no? Y Dios espera que nosotros en nuestro matrimonio, porque nuestro matrimonio es un pacto, Él espera que nosotros tengamos ese compromiso, mantengamos esa fidelidad el uno con el otro, el respeto mutuo, cualquiera que fuera la situación en cualquier momento adverso, ¿no? No decir, aquí no se vale tirar la toalla, ¿no? O decir, oh, ya me arrepentí, o decir, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien más porque prácticamente aquí se rompe acá. Y Dios da cierta, imagínate, en este cierto punto, Dios da cierta salida cuando uno de los cónyuges cae en inmoralidad sexual, digamos. Jesús da la salida para que ese pacto se rompa. Sin embargo, no es un mandato, sino que es como opción, porque Dios espera aún así que haya perdón y que haya reconciliación y haya restauración. ¿Por qué? Porque para Dios el pacto es algo muy importante y es por eso que el matrimonio y la familia es muy importante para Dios. Entonces, el primer mandamiento o el primer principio es de que debemos de recordar que debemos de ser personas de pacto. El pacto de estabilidad, ¿cuáles son los tres secretos? El oír, el guardar y el obedecer. El Señor Jesús dijo el hombre sabio, dijo, es el que oye y hace. Por eso es de que hablábamos de los cimientos la otra vez, ¿no? De que dice el que me oye y hace, no solamente oír, inclusive Santiago dice lo mismo, ¿no? No solamente ser oidores, sino que también ser hacedores, porque eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere que nosotros, la palabra, se haga vida. Mucha gente puede idolatrar esta palabra, pero de nada sirve que esté simplemente en el tocador o en algún otro lugar. Y mucha gente hasta no le gusta rayarla porque no, es la palabra de Dios. Pero si no la haces en tu corazón o la pones en práctica, prácticamente, lógicamente de nada te sirve, no cobra vida porque es la palabra es vida, dice, y eficaz, dice la misma palabra, ¿no? Así es de que el pacto de estabilidad es que de oír, guardar y obedecer. También el pacto de visión tenemos que tener una visión hacia el futuro. Qué es lo que prácticamente queremos para nuestra familia? ¿A dónde queremos llevar a nuestra familia, no? Como número dos, ah, el segundo dice que seamos guiados por el Espíritu Santo. Esto lo tratamos en la lección 8. Y dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra de Dios habla de que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos exhorta, el que nos consuela. Y es por eso de que dice de que nosotros debemos de ser, ¿qué? Guiados. ¿Por qué razón? Porque cada vez que nosotros en cualquier adversidad, en cualquier situación, en vez de salir corriendo para otro lado o salir buscando la salida más fácil, es mejor correr hacia dónde, hacia la fuente, correr hacia Dios, correr a través del Espíritu Santo y pedirle guianza para cualquier situación que se presente dentro del matrimonio, dentro de la pareja, dentro de la familia. Amén. Así de que, porque todos, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y no por nada más, no por nadie más. Lógicamente es importante pedir consejo a personas sabias, ¿no? Pero sin embargo, lo primero que debemos de ir es hacia la palabra. Podemos ir hacia a reconocer que somos diferentes ahora. Ahora somos hijos, tenemos un consolador, tenemos un guiador. Así de que el Espíritu Santo debe de ser nuestro guía
en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Número 3, determine bendecir a cada miembro de su familia. Y esto lo tratamos en la lección 9. ¿Y qué estuvimos hablando acerca de eso? De que nuestro corazón debe estar lleno de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos, porque se debe de reflejar en lo que hablamos, en nuestras palabras. Debemos de bendecir a nuestros familiares, pero a nuestra familia. ¿Y cómo la podemos bendecir? Cuando hay palabra en nuestra vida. Si no, vamos a sacar palabras, otra clase de palabras, ¿no? Lamentablemente, a mucha gente cuando viene a Jesucristo viene herida. ¿Por qué razón? Viene herida por el hecho de que en su niñez, en su adolescencia, recibieron palabras, palabras fuertes, malas palabras, cosas negativas. Y entonces, pero ahora que estamos en Cristo, ahora debemos de aprender que a través de la palabra nosotros debemos de qué? De bendecir a nuestra familia con esa palabra. Debemos de de ser llenos para poder, no podemos, um, no podemos dar de lo que no tenemos, ¿no? Entonces, como padres, como jefes de familia o como cabeza de familia, principalmente los hombres, debemos de buscar la palabra para qué? Para poder bendecir a nuestra familia, nuestra esposa o esposo o nuestros hijos. Entonces, número 3 es determinarse a bendecir. Yo sé que muchas veces es muy difícil por el hecho de que a veces hay, como dijimos anteriormente, muchas adversidades y muchos problemas o cosas. Y a veces se salen las palabras, pero dice muchas veces, se me salió. No, que hemos hablado anteriormente, que de la abundancia del corazón habla la boca. No fue que se te salió, sino que lo tenías ahí, ¿no? Así de que debemos de cambiar primeramente nosotros mismos para poder que salga de nuestras bocas bendición. Número 4, construya una generación para Dios. Y eso lo tratamos en la lección número 1. Ese es el propósito de Dios para los matrimonios. Dice Éxodo 19, 5, 6, decía, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, le dijo Dios al pueblo de Israel. Y ahora en el nuevo pacto dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa. Así de que Dios espera que nosotros seamos santos, que nos santifiquemos constantemente, porque lógicamente nos ensuciamos en el mundo, por decirlo así, pero cada día debemos de venir que a la fuente en oración, pidiéndole al Señor que nos lave, que nos limpie. ¿Para qué razón? Para que nuestros matrimonios podamos construir y ser ejemplo a nuestros hijos y nuestros hijos sean una generación creyente, una generación que construyamos esta generación diferente. Todo depende de nosotros, todo depende, si somos padres, todo depende, un día nosotros ya no vamos a estar acá y ellos van a tener que caminar solos. Y lo que nosotros hayamos sembrado hoy, no importa que sean inclusive adultos si están viviendo en tu casa todavía, ¿verdad? O si ya no están viviendo en tu casa, pero puedes aún llevarlos en oración. Porque una de las cosas que hemos aprendido es que la oración de una madre, por decirlo así, es poderosa. Y no te debes de dar por vencido, aunque veas a tus hijos que indiferentes. No, tú ya sembraste algo y eso tarde o temprano va a dar fruto. Entonces, pero si tú tienes tus hijos todavía en casa, entonces aún tienes la responsabilidad de formar esa generación creyente y temerosa para Dios. Amén. Número 5, viva a diario la revelación de la cruz. Esto no lo tocamos en este módulo, sino que estaba en otro módulo anterior que habla de las estrategias, pero una de las cosas que me llama la atención aquí es de que es necesario ser uno con Jesús. Es necesario dejar nuestra humanidad o dejar nuestra naturaleza humana en la cruz, ¿verdad? Para que se pueda cumplir el propósito de Dios en nuestra familia. Una de las cosas que dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Fíjate, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, y lo que Cristo en mí, lo que lo vivo en la carne, decía.
lo vivo en la fe del Hijo que murió por mí, se entregó por mí. Entonces, decía en 1 Corintios 15:31, decía, a diario yo muero. Una de las cosas que me llama la atención acá es de que a diario debemos de morir, debemos de ir a la cruz, debemos de ser uno con Jesús, que Él tuvo un propósito para que nosotros ahora podamos tener esa vida en abundancia, pero una de las cosas que debemos de hacer es crucificar nuestra carne día a día, día a día, a diario muero, dice. Y una de las cosas muy importantes cuando estamos hablando de la cruz de Jesús es de que Él hizo grandes cosas ahí para nosotros, llevó toda vergüenza, llevó todo abandono, llevó todas las heridas, y murió por nosotros. Entonces, si nosotros lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, debemos de cada día ir a la cruz también y morir juntamente, como decía Pablo, aquí con Cristo estoy juntamente crucificado, crucificaba su carne. Así de que diariamente debemos de vivir esa revelación de la cruz, acordándonos de lo que Jesús hizo y lo que pagó por nosotros. A veces dice uno, bueno, no costó nada nuestra salvación. Claro que sí, costó la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, para que nosotros ahora podamos caminar, dice la palabra, en novedad de vida. No podemos ser iguales, no podemos tratar nuestra vida ahora quizás matrimonial, quizás como lo tratan los demás allá afuera, porque somos, aunque la gente le guste o no, somos diferentes, porque la sangre de Cristo está en nosotros, porque hay alguien que nos rescató y nos sacó de las tinieblas a su luz. Y ahora podemos que caminar en luz, ¿verdad? Pero dice que si somos luz, andar como hijos de luz. Y para eso debemos de morir constantemente a nuestra naturaleza humana. Entonces, vivamos siempre esa revelación de la cruz. Ahora, número 6, guíe a su familia con principios cristianos. Y eso lo tratamos en la lección 5. Hablamos acerca del rol como profeta, como el padre de familia, como profeta, ¿no? Y cuál es la función del profeta, por decirlo así, moderno, ¿no? En ese tiempo del Antiguo Testamento no se había escrito la palabra, entonces Dios hablaba directamente y los profetas profetizaban, pero ahora nosotros somos profetas. ¿Por qué razón? Porque profetizamos la palabra, porque debemos de enseñarle la palabra a nuestros hijos. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que cambia. Dios te pone la palabra para que nosotros ahora como padres de familia, como profetas, digamos, en este punto, nosotros poderle enseñar esa palabra a nuestros hijos, guiarlos a través de la palabra. Y si son pequeños, enseñarles desde que son pequeñitos y no dejarles de enseñar, no dejarles de inculcar acerca de la palabra, enseñarles a adorar a Dios. Hace mucho tiempo, lógicamente en la iglesia, eh, a los niños cuando era la hora de la adoración, a veces se les daba algo para colorear para que se entretuvieran, pero en realidad ellos deben de empezar desde chiquitos y debemos de enseñarles nosotros a adorar a Dios, a que ellos aprendan a alabarle y adorar a Dios, a hacer su devocional, a servir, que sean servidores también. Todo eso incluye el hecho de nosotros como familia, como padres, el poderles inculcar eso, porque algún día ya lo van a hacer solo. Ya no vas a tener que estarle diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque la palabra que tú le has dado ya ha sido sembrada en el corazón de ellos. Amén. Así es de que mantengamos, lleguemos a nuestra familia con principios cristianos, ¿verdad? Aunque la época esté cambiando, aunque las cosas estén cambiando, y ya no eran como antes y todo eso, pero dice que la misma palabra dice que la tierra y el cielo pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Esta palabra no cambia. Algunas personas hablan de que, oh, esta palabra era para antes, por eso sí, por hay ciertas cosas que son históricas, historia, pero la palabra está escrita para hoy y para siempre. Así de que nosotros debemos de guiarlos a través de principios cristianos. Número 7, mantenga vivo el romanticismo dentro del matrimonio.
este no lo tocamos ah, en ninguna, en ninguna lección, más sin embargo, estuvimos hablando del verdadero amor. Estuvimos hablando acerca del amor de Dios. No sé si se recuerdan, estuvimos hablando de ese verdadero amor y yo creo que a Dios nos tipifica en realidad lo que es el amor sacrificial. Él se entregó por nosotros a pesar de lo que nosotros éramos, a pesar de que no lo merecíamos. Así de que a, a pesar de todo eso, Él nos amó y Dios espera que nosotros amemos a nuestro cónyuge de esa manera, con un amor, no un amor condicional. Oh, si tú eres aquí, si tú eres allá, entonces te voy a amar, sino que con ese amor, ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor de Dios. A pesar de ciertas cosas, te sigo amando. Y eso envuelve hasta cierto punto el romanticismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a través de las pruebas de la vida podemos caer en la monotonía. Y ya cuando caemos en la monotonía, entonces hay ciertas cosas, empezamos a perder ese romanticismo. Jesús le dice a la iglesia en Apocalipsis 2, 4, 5, a una de las iglesias, le digo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Dios quiere que con la persona que nos casemos nos sigamos manteniendo ese amor. Y el romanticismo prácticamente es parte esencial en cuanto a que nosotros no entremos en esa monotonía, ¿no? Y que ya, bueno, ya te acostumbraste a verla todos los días y esto y el otro, y bueno, pues ya solamente están viviendo nomás por vivir, como una persona me decía, no, pues ya me casé, ya estuvo, pues ya, ahí terminó todo. No, ahí al contrario, ahí debe de comenzar todo, ahí debe comenzar esa vida maravillosa que el hecho de poder compartir, de tener a alguien con quien compartir tu vida, wow. Déjame decirte que hay mucha gente que está viviendo mucha soledad y quisiera en realidad poder tener una persona. Así, sinceramente, nosotros conocemos muchas de ellas. Sin embargo, ah, Dios quiere, por eso Dios formó a una mujer, porque dijo, no es bueno, dijo, que el hombre esté solo. Eso con alguna razón, ¿no? Entonces, pero hablando de esto, de lo que es el romanticismo, es muy importante que nosotros trabajemos en eso. Ups, perdón, okay, trabajemos en eso. Número 8, dignifique al cónyuge. Esto lo hablamos en la lección 4 y hablamos que una de las columnas, me acuerdo, era el respeto. Y yo estuve hablando acerca de lo que era el amor y respeto, ¿no? De que muchas veces el conflicto hay entre la mujer y el hombre es porque la mujer no se somete porque el hombre no la ama. Y el hombre no la ama porque ella no lo respeta. Y entonces se vuelve un círculo vicioso porque nadie quiere darse, porque si no lo respeta, si no me ama, no lo respeto. Y el hombre dice, bueno, si no me respeta, no la amo. Entonces, una de las columnas es el respeto. Y una de las cosas que podemos ver acá es que es triste cuando escuchamos a un cónyuge hablar mal, por muy mal que se porte, por muy mal que haya sido el asunto, hablar con otra persona mal de su cónyuge. ¿Por qué? Porque en la otra persona queda grabado esa situación y cuando lo ve o cuando la ve, dice, wow, te acuerdas, me contaron que esto y esto y esto, ¿no? Y es triste porque entonces se pierde todo respeto. Entonces, una de las es saber darle lugar al cónyuge, ah, darle lugar al cónyuge en la familia es muy importante. Y unas cosas que podemos hablar acerca de esto es que tengamos siempre un alto concepto el uno del otro, ¿verdad? Entonces, um, aunque muchas veces, perdón, el hablar bien de la persona, aunque a veces te cueste, por decirlo así, inclusive con los hijos, porque no le puedes decir a los hijos, mira, tu papá o tu mamá es así, 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 porque entonces se van formando ese concepto negativo y hasta de cierto punto dicen, no, pues yo la verdad no me quiero casar, ¿no? Y han habido muchos casos de jovencitas, por decir así, dicen, no, pues mi hogar, así como es mi papá con mi mamá, mejor yo no me caso. Y cosas así pueden suceder por el hecho de que
de hablar mal, pero debemos de tener un alto concepto el uno del otro. El otro punto podríamos decir, mantener una actitud afable y apacible. Estamos todavía en el 8. Estamos todavía en el 8. Este, mantener una actitud afable y apacible, ¿no? Por eso es de que debemos hablar acerca de lo que es ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a que nosotros tengamos ese tipo de actitud y ser del mismo sentir, porque eso es muy importante en cuanto a dignificar al cónyuge. ¿Por qué razón? Porque cuando no se llega a un acuerdo, entonces empiezan a culparse el uno al otro, ¿no? Dice que cada decisión que se tome dentro del matrimonio debe de ser que de mutuo acuerdo, inclusive, y yo he visto y hemos tenido experiencias de, de matrimonios que no se ponen de acuerdo en cómo educar a los hijos. Y eso es bien tremendo, porque entonces los hijos vienen y se hacen, como quien dice, a uno de los padres, ¿no? Así de que debe de haber ese mismo sentir en todos los aspectos y más que todo como pareja entre ellos, ¿no? Ahora sí, número 9, mantenga el control sobre qué, sobre su carácter. Y esto lo vimos en la lección número 7. Y en verdad, cuando nosotros amamos verdaderamente a alguien, esto nos hace capaces a nosotros de colocar al otro antes que a uno. Y eso lo estuvimos hablando también en ese aspecto de despojarnos a uno mismo para poder hacer feliz a la otra persona. Y estuvimos hablando acerca de eso. Estuvimos hablando de cómo es que mucha gente se casa con el punto de que, quiero ser feliz. No se casan con el hecho de que me voy a casar porque quiero ser feliz a la otra persona. Pero cuando se ama verdaderamente, tú estás poniendo, eres capaz de colocar al otro antes que a ti. Entonces, eso hace que tu carácter sea controlado. Muchas de las personas dicen, no, es que así es mi carácter, así crecí y así voy a morir. Y sí, posiblemente tienes un carácter, pero hay un libro que se llama El carácter controlado por el Espíritu Santo. Eso hace la diferencia. Por eso entramos otra vez a la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo controle nuestro carácter, las cosas van a cambiar. Porque ya no vas a ser, si fuera, digamos, una persona reactiva con un carácter explosivo, pero si te deja guiar por el Espíritu Santo va a empezar a moldear nuestro carácter, a moldear, a cursarlo, a ponerlo en el curso donde debe de llegar, de ir a través de que de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Efesios? A maridos, amar a vuestra esposa como Cristo, imagínate, amó a la iglesia y se entregó por ella. Imagínate cómo Dios nos dice acerca de todo eso. Imagínate si yo les preguntara a ustedes, ¿quién sería capaz de dar su vida por su esposa? No sé cuántos me levantarían la mano, no los veo a todos, pero no me levanten la mano. Pero en realidad Jesucristo eso fue lo que hizo. Y eso nos demanda a nosotros que amemos a nuestras esposas como Cristo y dio su vida, dice, murió y dio su vida. Imagínate tan grande es ese aspecto. Así es de que en cuanto al carácter, con ser controlado por el Espíritu Santo, no, olvídate. Sí se puede, como dicen. Y puede ser moldeado ese carácter cuando nosotros nos dejamos llevar a través del Espíritu Santo. Y por último, el número 10, construya murallas de protección alrededor de su familia. Y Nehemías 2, 17, 18 habla acerca de edificar cuando Nehemías fue a construir los muros de Jerusalén, porque estaban derribados. Y Nehemías es un ejemplo en cuanto a los muros, en cuanto a nuestra familia, ¿no? Porque muchas familias, tristemente, sus muros han sido derribados y sus puertas quemadas, dicen. Y el enemigo ha hecho destrozos. ¿Por qué? Porque ha tenido esa facilidad de entrar a las vidas. Pero cuando nosotros nos determinamos construir murallas otra vez, edificar otra vez para protección, formar murallas en nuestra familia, podemos decir, levantémonos y edifiquemos, y debemos de edificar con esa visión. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29, 18, dijo Salomón que sin visión el pueblo se extravía.
Si no hay visión, el pueblo se extravía. Ah, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, construir murallas de protección alrededor de nuestra familia, edificar con fe, llamar las cosas, dice la fe, llama las cosas que no son como si fuesen, haciéndonos ver a los demás mejor de lo que aparentan. Otra de las cosas es que debemos de edificar con amor, ¿no? Amar a pesar de que de las circunstancias, y hemos hablado acerca de eso. Así de que es muy importante que nosotros volvamos a construir esas murallas. Si están derribadas, déjame decirte, si tú vienes y te pones delante de Dios y te sinceras delante de Dios y tú mismo le dices, Señor, cambia mi vida en esta área, quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, entrego mi corazón y esto y el otro, me determino, porque todo es de determinación, déjame decirte, determinarte a volver a reconstruir. Nehemías iba a reconstruir los muros que estaban derribados. Entonces, no sé cómo estará tu familia, no sé cómo está, pero espero que esté de lo mejor. Pero aún así, hay muchas áreas en las cuales podemos seguir construyendo. Y esas murallas de protección para que no vengan cosas de afuera y quieran atacar y quieran derribar, ya sea a tus hijos, ya sea a tu esposa, tu esposo, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado a nosotros, al hombre, la libertad de escoger. ¿Verdad? Entonces, decidimos obedecer o no obedecer. Decidimos en realidad a poner murallas en nuestra familia, reconstruir, hacer cambios en nuestra vida familiar, ser influencia para nuestros hijos, amar, si has perdido el amor en tu pareja, ya dijimos de que el amor no es pasivo, es activo, es un verbo, es acción y empezar a reconstruir otra vez eso. Así de que es toda la lección, son todos los principios, estos 10 principios, espero que los pongan por obra, por decirlo así, pero ese es el propósito, que nosotros crezcamos a través de la palabra de Dios y hagamos cambios en nuestra familia. Ahora, volvemos a lo mismo, vamos a decir, bueno, pues ¿quién tiene que cambiar? ¿Quién da el primer paso? Bueno, el que sea más maduro. Tiene que dar el que se determine, el que diga yo, ¿verdad? A pesar de esto, de lo otro, yo voy a dar el primer paso. Así es de que un placer y espero que hayamos aprendido algo en todas estas lecciones y le doy el tiempo a Janet en este momento y gracias una vez más por estar presentes y escucharme. Bendiciones. Buenas noches a todos. Gracias, Mauricio. Muy bonitas esas clases. Un aplauso para ti, porque yo sé que uno se esfuerza y son clases que ayudan si las pones en práctica, algo de todo eso les va a ayudar a cada una persona como nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Porque usted ahora tal vez nos ve aquí, pero un día estuvimos como usted allí atrás estudiando estas lecciones, alguien más nos la enseñaba a nosotros y así va el proceso, ¿ok? Que de eso vamos a hablar hoy un poquito. Bendiciones, gusto de saludarles a todos. Y hoy vamos a continuar con el Salmo 23. Espero que ya se lo sepan. Uno de los propósitos de la clase es que usted se aprenda el Salmo 23, que se lo sepa de memoria, porque lo que usted se sabe de memoria el día que viene, que no está la Biblia a un lado, usted está en el carro, usted está en el trabajo y no tiene tiempo de ver su Biblia, la palabra va a estar aquí porque está en su corazón también. Y vamos a darle un repaso al Salmo 23, ¿ok? Dice los estudiosos que para que un niño aprenda en la escuela debe de haber repetición. Entonces vamos a estarlo repitiendo. Yo siempre lo repito para que eso se le quede grabado en su corazón y así lo pueda aprender de alguna manera. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La siguiente. Tu vara
Bueno, eso no está. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y hoy vamos a estudiar. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ojalá que se nos quede grabado eso en nuestro corazón, ¿ok? Y en la casa de Jehová yo me propongo estar todos los días de mi vida, así como dijo David, en la casa de Jehová moraré por largos días. La siguiente. Hoy el tema es edificando mi iglesia. Y otra vez el Salmo 23, 6, la parte B dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una de las cosas que vamos a estudiar o los objetivos de esta clase, primero reconocer y recorrer el camino para ser parte de la iglesia de Cristo. Asumir el llamado de colaboración en la construcción de la iglesia de Cristo. Conocer acerca de la visión G12 que se encuentra en las escrituras. Disponerse para ser una persona útil en la obra del Señor. Y pásame la otra. La siguiente, perdón. El tabernáculo. Yo creo que todos se acuerdan un poquito de la lección. Esto, como dice Mauricio, repasa un poquito. Hablamos del tabernáculo en una lección anterior, donde Dios le dio a Moisés un diseño para que la gente pudiera traer ofrendas de sacrificios para adoración al Señor. Venían a adorar, y dice la palabra de Dios que hubo un momento en que la casa del Señor se llenó tanto de la presencia de Dios que la casa estaba llena de humo. La gente sabía cuando la presencia de Dios estaba ahí. Y de la misma manera, el Señor nos ha dado cómo edificar la iglesia. Y hoy vamos a hablar un poquito de construcción. Yo no soy constructora, pero creo que hay pasos básicos que todos podemos entender acerca de construcción. Usted no necesita ser un maestro o un ingeniero o un arquitecto para saber de construcción. Sabe que se necesitan ciertas cosas para construir, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Moisés, en Hebreos 8:5 lo podemos ver, que le dijo, asegúrate de hacer todo conforme al modelo que te di en la montaña. O sea, que él tenía que hacerlo todo al pie de la letra. Dios le dio las instrucciones específicas. ¿Se acuerdan que tenía la fuente, tenía el altar de los sacrificios, el altar de bronce, la fuente de agua, pues, y el lugar santísimo, tenía el candelero de oro, la mesa de los panes, y también estaba el altar de incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca de pacto. Y dentro del arca del pacto estaba el maná, estaban los 10 mandamientos y estaba la vara de Aarón, ¿verdad? Bueno, pero eso ya se los explicaron, solo es un poquito de repaso. Y pásame la siguiente, vamos a leer en Mateo 16 del 13 al 18. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús quiso, como podemos ver, Jesús quiso como asegurarse del conocimiento que los discípulos tenían acerca de él y de la respuesta que le dio Pedro. Determinó la manera cómo levantar una iglesia que no fuera derribada. Pásame la siguiente. Mire lo que Jesús le dijo a Pedro. Dichoso tú, Simón, porque todavía no le había cambiado el nombre, ¿verdad? Hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo.
yo te digo que tú eres Pedro, aquí fue donde le cambió el nombre, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Wow, hermano. Esto es una bendición para nosotros porque saber que pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a la iglesia de Cristo, nos hace indestructibles. Si usted quería ser Superman y ser indestructible, usted lo puede decir ahora. Yo soy Superman, yo soy Supermujer, porque el diablo no puede contra nosotros, porque pertenecemos a la iglesia de Cristo. Dice, acuérdese que Jesús era la piedra del ángulo y nosotros somos como piedras, cada uno de nosotros piedras vivas que somos esenciales, cada uno para cumplir el propósito en la iglesia de Cristo. El tabernáculo solo fue el modelo que Dios le dio a Moisés para esa generación, pero nosotros se nos ha revelado, se nos ha dado la revelación de la cruz, así como a Pedro, Dios le reveló quién era Jesús. A nosotros se nos ha revelado Jesús a nuestras vidas por medio de el sacrificio de la cruz del Calvario. Pásame a la siguiente. Muros y ventanas. Una de las cosas que una construcción lleva son muros y ventanas. Si usted va a construir una casa, si usted va a construir un puente, pues son otros planos, ¿verdad? Por eso tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a construir, hacia qué es lo que vamos a levantar. Porque si usted va a levantar una casa, sabe que van a haber muros, van a haber paredes, van a haber ventanas, van a haber puertas, etcétera. Pero si usted va a levantar otra clase de construcción, tiene que haber unos planos, tiene que haber una dirección. Y nosotros, eso es lo que trabajamos en la iglesia. En la iglesia cada uno debe de saber la obra. Eso es lo que están haciendo ustedes, aprendiendo su parte, aprendiendo lo que a madurar para que el Señor, donde usted lo va a usar, lo pueda usar bien y usted pueda levantar ese muro que le toca. Dice Mauricio, nos estaba hablando de cuando Jeremías levantó el muro. Dice que a cada uno lo puso a levantar una parte del muro. Y así nos toca a veces levantar la iglesia, una parte a cada uno para que podamos juntos levantar el reino de Dios. La siguiente. La construcción tiene un proceso. Estamos hablando aquí específicamente de una casa, porque siempre que hablamos de la obra del Señor, hablamos de la obra como una casa, ¿no? Y toda obra, como dice la palabra, necesita trabajadores, porque solita no se levanta, ¿no? Entonces necesitamos como pueblo de Cristo asumir nuestra responsabilidad y saber cuál es nuestro puesto en la construcción de la iglesia. Es una de las cosas que como iglesia hacemos es aprender, pasar este proceso de aprendizaje, y es lo que cada uno de ustedes están haciendo. Les felicito por estar en las clases. La siguiente dice, hay cimientos. Jesús es nuestra piedra del ángulo, dice. Él fue el que cimentó los cimientos, él puso las bases. Por eso la iglesia no puede ser movida, porque tenemos bases seguras, bases fuertes. Una de las cosas más importantes en la construcción son las bases, ¿no? Son los cimientos, porque si no, pasa lo que acaba de pasar en Miami, ¿verdad? Si los cimientos fallan, todo el edificio se va a venir abajo. No importa qué tan elegante, qué tan caro le haya puesto el techo, se va a caer si no tiene buenos cimientos. Entonces, los cimientos son bien importantes y Jesús nos dio cimientos fuertes. Él es nuestra base firme. Dice que construyamos sobre la roca que Él es Cristo, ¿no? Entonces, si nosotros construimos en la roca que es Cristo, la iglesia no puede ser movida, ni nosotros como individuos cristianos también. La siguiente, creo que es la inspección.
Cuando la construcción está terminada, vienen inspectores, al igual que toda una construcción, desde que se empieza hasta que se termina, lleva una serie de pasos. Debe de haber planos, debe de haber una persona que dirige la obra, debe de haber trabajadores para cada sección, los que echan el piso, los que echan las paredes, los que ponen el techo. Casi siempre son diferentes personas que se especializan en eso. Y gracias a Dios porque nos ha puesto labores diferentes a cada uno. Él nos usa con nuestro carácter. Usted tal vez dirá, pero es que yo no sé hacer nada, yo no sé leer, yo no sé la palabra bien. La palabra de Dios no dice, bueno, si usted es ingeniero, si usted es arquitecto, si usted sabe de construcción, si sabe esta, entonces sí venga al reino de Dios y participe, ¿no? En la construcción de la iglesia. No, Él lo único que pide es tu corazón dispuesto, un corazón agradecido. Y cuando tú tienes eso, el Señor te capacita, de lo que hablamos la otra vez, el Espíritu Santo nos capacita para la obra que Él nos encomiende, para la obra que tenemos que hacer, para levantar la obra de Dios, para levantar el nombre de Jesús, para que Él sea glorificado. Porque en todo lo que hacemos o dejemos de hacer, el nombre de Jesús va a estar. Entonces, mejor lo glorificamos en todo lo que hagamos, que lo que hagamos, lo hagamos con amor, con alegría y con excelencia. Todos necesitamos para eso, para poder participar, para ser parte de ese equipo, cambio de naturaleza. Eso es lo que usted necesita. Y usted oyó parte de esto en el encuentro. La naturaleza del hombre quedó contaminada cuando Adán y Eva pecaron. Y a el tabernáculo se hacían sacrificios para expiar los pecados. Solo era un prototipo de lo que Jesús iba a hacer. Por eso es que ahora no es necesario hacer sacrificios, porque Jesús fue ese cordero que vino a hacer el sacrificio para que usted y yo ya no tuviéramos que hacer sacrificios. Él es nuestro sacrificio perfecto. Y eso fue lo que entendió Pedro. Eso fue lo que Dios abrió su mentalidad y pudo entender que en Jesús se cumplían todos los requisitos de ese cordero que era el que iba a cambiar la humanidad. ¿Quiénes necesitaron? En la Biblia nos habla de varias personas que necesitaron cambio de naturaleza. Ustedes oyeron en el encuentro sobre Jacob. Dicen, no lo voy a leer, Génesis 32:30 nos cuenta de cómo había engañado a su papá, a su hermano, prácticamente a toda la gente que lo confiaba en él. Pero eso le costó muy caro. Y hasta que él tuvo un encuentro con el Señor le cambió el nombre, le quitó Jacob y le puso Israel. Le quitó el nombre, le cambió nombre y ahora vino a ser padre de multitudes. Vino a ser el que creó sus hijos pudieron ser los líderes de las tribus de Israel. Simón Pedro, acabamos de leerlo. Su nombre era Simón, todos le decían Simón. Simón significa caña, o sea, algo frágil, algo inestable. Pero el Señor le puso Pedro. Pedro significa roca, que es algo más seguro, algo más fijo, algo que sí se queda con estabilidad. El otro fue Saulo de Tarso. Ustedes muchos han oído la historia de cuando Saulo iba camino a Damasco para buscar a los cristianos y traerlos presos. Algunos hasta morían en sus manos, pero tuvo un encuentro con el Señor en el camino y dice que una luz muy fuerte lo tiró al suelo, lo dejó hasta ciego. Y allí el Señor pudo transformar ese corazón tan equivocado, tan lastimado, y lo cambió para la obra de su reino. Llegó a ser el apóstol Pablo, lo que ahora conocemos como el apóstol Pablo. Y es muy respetado
fue muy respetado en ese tiempo, aún por los discípulos. Y eso es lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros y es lo que está haciendo. Esa obra de construcción, Él también está haciendo una obra en nuestras vidas. Nos está capacitando con todo lo que estamos aprendiendo, nos está capacitando para que podamos ejercer en su obra. Y solo el nuevo nacimiento puede producir cambios en nuestra vida. Nos hace libres de toda culpabilidad. Y de esa manera, cuando nacemos de nuevo, somos llamados colaboradores de Dios. Pásame la siguiente. Así como estos pasos que vimos, nosotros en la iglesia tenemos el sistema G12, que nos ayuda a tener una estructura clara y es como un plano para saber todos a dónde estamos tirando, como dice, a dónde vamos a tirar al blanco. No, unos jalan para allá, otros para acá y otros para acá. No, todos en un solo sentido. La palabra dice que cuando estamos todos unidos podemos hacer cosas pasar. Dice que los discípulos cuando estaban unidos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y les llenó de una manera sobrenatural. Cuando en Génesis vemos la historia de cuando querían construir la Torre de Babel, el Señor los vio, dice, es porque todos están hablando el mismo idioma, todos se han podido comunicar, ¿no? Nosotros como iglesia tenemos que hablar un solo idioma y eso es la visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Donde yo estoy, usted puede decir, va a encontrar a otras personas que van a otras iglesias y tal vez dicen, no, pues yo solo voy por ir, pero no sé ni es más, ni conozco el pastor, ni sé cómo se llama. No, nosotros queremos que usted sea parte de la iglesia. Por eso se le están dando estas clases, que usted se envuelva en la iglesia, que no sea solo un espectador, sino sea parte de todo lo que se hace en la iglesia. Y en la iglesia tenemos esta estructura que es como un plano para una guía para poder trabajar todos con la misma visión. Mauro nos decía hace ratito, el pueblo sin visión perece, ¿no? Se extravía, se pierde. En cambio, si sabemos a dónde vamos, si sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que estamos construyendo, entonces lo vamos a poder hacer todos juntos y vamos a poner nuestro granito de arena todos. No es que usted va a levantar todo el equipo, si tiene las fuerzas, sí, qué bueno, pero usted va a poner su parte y entre todos lo vamos a hacer. Dice, así como estas construcciones de una casa lleva ventanas, lleva puertas, todos somos parte. Usted va a hacer las ventanas, el otro va a hacer las paredes, el otro va a hacer el techo, el otro va a hacer el piso, pero entre todos podemos construir el reino de Dios, que el reino de Dios crezca y que se haga más grande. En tenemos 4 pasos: ganar, consolidar, discipular y enviar. Déjeme leerle en Mateo 28, 18 al 20. Dice Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Solo eso es para hablar un buen rato, pero vamos a ir a esto. La mayor parte de cristianos se le llama la Gran Comisión. Tal vez usted no lo conocía, pero hoy lo conoce. Esta es la parte donde todos le llamamos la Gran Comisión. Y vamos a desmenuzar el ganar, consolidar, discipular y enviar. Dice, en el 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Esto le pertenece al ganar. Por tanto, ir y hacer. Estas dos palabras podemos ver que no son una si quieres, cuando tengas tiempo, si puedes, si te gusta, si te sientes capaz, si tienes un título, si eres experto en la palabra, entonces ve y haz discípulos.
No, esto va para todos en general. Ir y hacer discípulos. Mi papá nos decía, cuando es una orden, no se discute. Entonces, y esta es una orden para cada uno de nosotros. Ir y hacer discípulos. Consolidar, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consolidar es bastante grande, pero ganar es cuando usted se gana una persona para el Señor. Cuando usted presenta la palabra y no tiene que ser un experto, cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida y Dios es el que hace la obra. Dice que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Consolidar es lo que está haciendo cuando usted empieza el proceso de consolidarse en la palabra, de conocer más del Señor para tener solidez y pararse firme para que no cualquier viento venga y lo bote, ¿no? Discipular, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. Dice, la enseñanza corre el velo, abre tus ojos y trae conocimiento. Cuando usted empieza a conocer la palabra, sus ojos empiezan a ser abiertos, sus oídos espirituales, y usted puede aprender a conocer al Señor más, conocer cuál es el propósito de Dios para su vida, qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Y cuando usted oye al Espíritu Santo, usted puede concordar una cosa con la otra, ¿verdad? Y eso es lo que están haciendo ustedes, cada uno de ustedes ahora, aprendiendo aquí junto con nosotros, ¿verdad? A enviar. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enviar es cuando ya se hacen las reuniones, antes se hacían en los hogares, por el momento los estamos haciendo en línea, como estamos aquí con ustedes, pero todo esto, hermano, es bíblico. Lo que le quiero decir es que todo lo que se está haciendo en la iglesia no es algo que se inventó alguien solo por querer inventárselo, sino que es basado en la palabra de Dios. Cada uno de estos pasos, cada cosa que hacemos, queremos honrar el nombre del Señor y es parte de la palabra. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y así hay muchos otros versículos que nos enseñan que tener reuniones pequeñas de familia es bíblico también. Usted escuchará la historia de Cornelio, cuando él fue uno de los primeros que tuvo en su casa una reunión celular, decimos, porque dice que reunió a su familia y a sus amigos. Y allí se derramó el Espíritu Santo por primera vez en los gentiles. Entonces, sí, el Señor quiere que nosotros hagamos su obra. Y no necesariamente usted tiene que traer 1000 personas, qué bueno si las trae, pero si en su casa usted tiene una amistad, tiene a su familia cerca, háblele del Señor, cuéntele lo que el Señor está haciendo en su vida y eso es de testimonio para ellos. Además, la visión G12 es una visión de compasión. En Mateo del 9 al 36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tuvo compasión de las personas, tuvo compasión del mundo entero, si no, no hubiera mandado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, pero tuvo compasión de nosotros. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros tengamos compasión por las personas que se están perdiendo. Hay tanta necesidad allá afuera, hay tanta soledad, hay tanta desesperación en la gente en estos días. Pareciera que no hay nada que satisfaga esos deseos, ese malestar.
que viene desde sus pensamientos hasta su corazón. Y nosotros tenemos palabras de fe, palabra de esperanza. Hay gente que cuando hablo con ellos dicen, ay, es que usted habla tan bonito. No, no soy yo, es la palabra de Dios, que es la que le ha dado vida. La palabra de Dios es la que, cuando usted la transmite, es la que influencia a la otra persona. Y el Señor es el que hace la obra. Además, el Señor Jesús dice, enseñó a que los hombres se convirtieran en templos vivos. Nosotros mismos somos templos del Señor. Dice, somos templos del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 6, del 19 al 20, Pablo dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podría tardar otro rato ahí, pero ya el tiempo se acabó. Solo voy a terminar con esto. Jesús en su ministerio pudo percibir la necesidad de las personas. Y es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Si usted como decimos, nos da lo mismo que sufra, que no sufra, el problema de ellos, ¿no? Ellos se lo buscaron, decimos, ¿va? Y pidámosle al Señor que el Señor ponga en nuestro corazón esa compasión para ver las necesidades de las personas que están pasando necesidad por medio de los ojos de Jesús, para ver con compasión. También dice, se dio cuenta que había mucha falta de siervos. Y eso le llevó a decirle a los discípulos que oraran por obreros para que la mies fuera recogida. Y la compasión se basa en colaborar para que otros puedan conocer a Jesús y lo puedan aceptar en su corazón también. Hoy solo quiero dejarlos con esta pregunta. ¿Me considero yo un colaborador? No me conteste, pero pregúntese usted mismo. ¿Soy yo un colaborador de Dios? ¿O qué estoy haciendo? ¿Soy un colaborador en su obra? Si no lo estamos haciendo, si su respuesta es no, dígale, Señor, hoy es tiempo, porque la palabra siempre llega a tiempo. Cuando la palabra llega es porque es el tiempo. No es para el que no vino, no es para el que no está hoy en la clase, es para mí. Y el Señor hoy nos enfrenta a nosotros. Hoy le podemos decir, Señor, primeramente quiero ponerte mi corazón en tus manos. Quiero pedirte que hoy tú quiebres mi corazón para que yo pueda tener compasión de otras personas que no te conocen, de las personas que tal vez están pasando en este momento una situación que necesitan escuchar una palabra de fe, una palabra de esperanza. Permíteme que mis labios lleven esas palabras precisas. Tal vez no sé por el momento, Señor, me siento indigno, siento que no tengo palabras, pero en ese momento dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. El Señor va a darte una palabra específica para esa persona. Y además dígale, Señor, yo quiero ser tu colaborador. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, estoy listo para el trabajo, estoy listo para la obra, estoy listo para poner ladrillos o para poner el piso, para poner las ventanas, lo que me toque hacer. Yo lo quiero hacer, Señor. Y hoy, Señor, presento mi vida ante ti. Pongo a cada persona en tus manos, Señor, y que esta palabra hoy quede en sus corazones y la podamos llevar a práctica. Te bendecimos. Amén.